observar, ya, esto, colegas, acá está mal. Esto es el polo superior, ¿no? Recuerden que nosotros siempre vamos a colocar la muesca hacia arriba, ¿no ven? Entonces, en el momento que colocamos hacia arriba, obviamente esto es arriba y esto es abajo. Entonces, esto termina siendo para mí el polo superior y este es el polo inferior. No se olviden, solamente eso, ya, por aclaración. Luego tenemos a lo que es a la corteza renal, ya, que es esta, y el seno renal o la médula renal. Y en este punto, habitualmente siempre debemos tener una relación, ya, de 2 a 2 en el tema de lo que es la relación córtico-medular. ¿A qué me voy? Si esto mide 2 centímetros, la suma de estos dos extremos de la corteza renal también tiene que dar 2 o aproximado. Esa es una relación córtico-medular conservada, ¿no? En algunos casos va a haber una zona medular bien pequeña, ¿ya? Esta, ya hablamos de patología, o viceversa, que prácticamente el seno renal va a estar dilatado con una ectasia renal incluyendo, esta es una relación córtico-medular alterada, que también nos da otra patología que más adelante vamos a ir hablando, ¿no? Espacio de Morrison, la corteza lateral. Técnicas de exploración. Acá les voy a mostrar, bueno, de todas maneras esto ya se los he subido en el grupo, ¿no ven? Entonces, vayamos viendo. Miren, la forma de realizar ya está en video, ¿ya? Primero vamos a hacer línea axilar anterior o media, con un corte longitudinal. El corte longitudinal nos permite evaluar la diferencia o la relación córtico-medular y el diámetro longitudinal. Sin embargo, el corte transversal nos va a permitir observar el seno renal y lo que es el pedículo renal, en este caso, vasos sanguíneos y el uréter. ¿Ya? En esos casos se utiliza. Ahí vemos, miren, vemos en el lado derecho, siempre basculando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, visualizamos esto y buscando siempre el mayor diámetro, perdón. ¿Ya? Ahí vemos, ¿lo ven? Entonces no se olviden, línea axilar anterior o media. Aquí, ¿qué vemos? Corteza renal, ya, parénquima y médula renal. Ahora, veamos el corte transversal. El corte transversal de igual forma se coloca en forma transversal y lo que estamos apreciando acá, miren, ahí está, ¿no? Y acá, ¿qué vemos? Esta es la arteria renal, fíjense, ¿ya? Esa es la forma adecuada, ¿no? El paciente siempre es inspiración. Ahí está, miren, la arteria renal. ¿Vieron? ¿No? Este corte es sumamente importante porque una de las causas de insuficiencia renal prerrenal pueden ser las trombosis renales de la arteria renal. ¿Ven? El izquierdo es el más difícil. En el izquierdo lo vamos a ir haciendo en la línea axilar posterior. Fíjense, ahí está el vaso. Miren, en el mismo corte observamos el vaso. Y hacemos, basculamos y ahí se observa lo que es el riñón. Y van a ir viendo cómo se hace el abordaje. Miren. Miren. Cómo va recorriendo hasta atrás. Casi a la altura de la camilla, por si acaso. Incluso esto ustedes se pueden subir entre el sexto y el séptimo espacio intercostal, no hay ningún problema, ¿ya? Y deben observar el signo. Y el corte longitudinal, eso es el corte longitudinal y el transversal es este. Ahí está, de igual forma, ¿no ven? Línea axilar posterior, ¿no? Y en ese punto, inspira el paciente, ahí está, ¿ven? Ahí está el suelo. Y acá vemos la arteria renal, ahí. Entonces,
Esas son las formas de evaluar el riñón. Las patologías, vamos a ir hablando un poco. Una de las patologías que más frecuentemente vamos a usar en renal y vías urinarias son las litiasis renoureterales, ¿no? Pero una cosa debemos diferenciar entre nefrocalcinosis, que es la calcificación renal, ¿ya? Y la litiasis renal. La litiasis renal generalmente son imágenes o son litos que se van a ir desprendiendo periódicamente, ¿ya? Y pueden llegar a producir incluso un proceso obstructivo. Y una consecuencia generalmente que vamos a ir viendo es esto, el reflujo vesículo-ureteral. Asumiendo, por ejemplo, que tengamos nosotros acá, en este punto, un cálculo que ha migrado. Obviamente esa migración, ¿qué va a provocar? Que toda la orina se vaya acumulando. Tarde o temprano esto va a producir un reflujo retrógrado y va a producir una dilatación o ectasia renal, ¿ya? Esa dilatación o ectasia renal es esto, colegas, fíjense. Cuando hablamos de ectasia renal, esto es dilatación del sistema pielocalicial, se denomina esto. Esto tiene ectasia, esto tiene ectasia, esto también. Los grados son diferentes, si se dan de cuenta, ¿no? Habitualmente, cuando digo yo hidronefrosis, yo no puedo decir esto ya es hidronefrosis, ¿ya? ¿Cuándo digo hidronefrosis? Cuando la dilatación alcanza la corteza renal, recién se puede decir hidronefrosis, ¿ya? Si no alcanza la corteza renal, no es hidronefrosis, simplemente es ectasia pielocalicial, ¿ya? Hay un poquito de concepto que muchos se equivocan. Siempre veo en los informes ecográficos, en una ectasia grado 1 le dicen hidronefrosis. Tiene que alcanzar la corteza renal. Las alteraciones de tamaño. Habitualmente el riñón en fases iniciales hace una hipertrofia en la mayor parte de los pacientes, ya sea en la diabetes mellitus o incluso en la hipertensión arterial, ¿ya? Pero sin embargo, al pasar del tiempo, esto va produciéndose una situación adversa, porque este riñón va a empezar a atrofiarse. Y fíjense acá, ¿cuáles son los signos de atrofia o de disminución del tamaño renal? Cuando esta es menor a 6 centímetros, y es un parámetro de un riñón pequeño, ¿ya? En un paciente adulto. Aparte de eso, un aumento en la ecogenicidad. Si se dan de cuenta, en este caso estamos viendo una imagen hiperecogénica en relación al hígado, ¿no ven? Cuando el hígado era más blanco que el riñón, ¿cómo se llamaba? Esteatosis hepática. En este caso, el riñón está más blanco que el hígado. Esto es dato de insuficiencia renal, ¿no? Por si acaso. Es un paciente ya con insuficiencia renal crónica. Paciente con disminución de tamaño, bordes irregulares e hiperecogénico, es un paciente con insuficiencia renal crónica, por si acaso. Acá, por ejemplo, ¿alguien puede diferenciar la relación córtico-medular? Ya no. Acá sí podemos observar. Ya. Malformaciones congénitas. Bueno, en realidad la ecografía no es el estudio gold standard, pero sin embargo, tomando en cuenta que las malformaciones congénitas pueden ser de número, posición, fusión, forma, tamaño, ¿ya? Lo único, quizás estas diapositivas no vienen al caso, pero sin embargo, una de las malformaciones congénitas más frecuentes es el riñón en herradura, ¿ya? El 95% de los casos de riñón en herradura lo vamos a encontrar fusionados por su polo inferior, siempre el polo inferior. Entonces, si es polo inferior, vamos a encontrar la unión a este lado o a este lado. ¿A cuál lado? Acá, ¿verdad? Acá. ¿No ve? En el polo inferior, no se olviden eso, por eso retorno ahí. ¿Ya? Ahí. Eso es lo que vamos a ir viendo. Lo que sí vamos a observar generalmente
Y no sé si esto en algún momento entre ustedes han podido observar. Creo que el anterior, en una de las clases les dije, había uno de sus compañeros que tenía esto. Fíjense, lo normal es esto, esta imagen, lo voy a colocar, donde prácticamente la médula renal es único, ¿no? Es como una isla dentro de lo que es el mar, ¿no? El océano. Pero en este caso, miren, ¿qué les llama la atención? Acá observan, miren, acá hay una, acá hay otra. A eso se le conoce como doble sistema pielocalicial o doble sistema colector, que puede derivar a simplemente doble pelvis renal o incluso doble uréter, ¿ya? Pero para eso necesitamos tomografía para determinar el grado de complicación. Pero nosotros sí podemos determinar, esto se observa un doble sistema pielocalicial. Definitivamente esta es una variante anatómica, no una variante patológica por si acaso, ¿ya? La enfermedad renal quística, ¿no? Recuerden que hablamos de enfermedad renal poliquística del adulto y del recién nacido. ¿Cuáles son las diferencias? Primero que en el adulto son macroquistes de diferentes tamaños, mayores a 5 milímetros. En este caso, fíjense, hay numerosas imágenes quísticas, pero de diferentes tamaños, como podrán apreciar, ¿ya? A diferencia, en un paciente, en el recién nacido, en la enfermedad poliquística del recién nacido, son microquistes y todos son del mismo tamaño, recuerden, ¿no ven? Por eso se llama riñón en esponja, ¿no ven? Ya, esa es la diferencia. En el trauma renal, ¿qué grado de utilidad tiene la ecografía? La ecografía nos puede dar parámetros de lesión pedicular, sí. Nos puede además mostrarnos la presencia de líquido libre en espacio de Morrison o espacio de Collier, sí, ¿no? Pero fundamentalmente los grados de trauma renal se clasifican a través de tomografía, ¿ya? Y ahí hablamos del grado 1, lo único que vamos a tener es una contusión del parénquima renal, ¿ya? Como una especie de hematoma, que no va a producir ningún tipo de repercusión hemodinámica y simplemente va a haber una contusión sobre la fase de Gerota. En un grado 2 ya existe una contusión del parénquima, pero en este caso ya existe una pequeña laceración, como podrán ver, hacia la corteza renal. Ahí está. Se observa, ¿verdad? Ahí. Miren, hacia la corteza renal. Un grado 3 ya existe lesión del parénquima de la corteza por completo y esta se va hasta la médula renal. Es un grado 3. El grado 4 ya llega prácticamente, atraviesa el parénquima, corteza, la médula renal e incluso va a existir una lesión o una abulsión del sistema colector. Y prácticamente en el grado 5 ya existe una abulsión de todo el pedículo renal, tanto arteria, vena renal y lo que es uréter, ¿ya? Obviamente estos dos ya son datos para hacer nefrectomía directamente. Ahí les quería preguntar una situación. En un paciente, antes de terminar esto, en un paciente trasplantado renal, ya, o sea, les va a decir, doctor, a mí me han trasplantado el riñón derecho. ¿Dónde lo van a buscar el riñón? Porque eso es un riñón ectópico, colegas. ¿No ven? La cavidad pélvica. En la cavidad pélvica. Generalmente búsquenlo en fosas ilíacas. Ya es en la zona donde vamos a encontrar el riñón. Ya no en las zonas lumbares, acá arriba ya no. Ahí van a encontrar los otros riñones atróficos, ¿no? Si es que lo dejan. Pero habitualmente el riñón lo van a encontrar en fosas ilíacas, por si acaso, ¿ya? No se olviden. Cuidado que estén tratando de buscar. Quistes renales. En cuanto a lo que son los quistes renales, existe una clasificación tomográfica ecográfica, denominado la clasificación de Bosnia, ¿ya?
La clasificación de Wozniak nos permite clasificarlo en 4 tipos. Para ser prácticos, ya, desde un Wozniak 1 que tiene un grado, un porcentaje de 0% de posibilidad de que sea neoplásico, simplemente se debe hacer seguimiento, porque la presencia de un quiste con características Wozniak 3 o Wozniak 4 requiere no extirpación del quiste, sino nefrectomía, ¿no? A diferencia de las anteriores, simplemente es control y seguimiento. En este punto, el Wozniak 1 es una imagen quística, ¿ya?, de bordes circunscritas con un contenido anecoico, como podrán ver, ¿no? Completamente anecoico, ¿ya? A diferencia, en el Wozniak 2, la diferencia radica en que esta va a tener una tabicación en su interior, ya sea un 2 Wozniak simple, un Wozniak 2F, tienen tabicaciones únicas o múltiples, como estamos viendo, ¿ya? Pero en ningún momento en el Wozniak 1 y 2 existe un engrosamiento de la pared externa del quiste, solamente existe hasta tabicaciones. Estos son de origen benigno. Pero cuando esta ya llega a tener un engrosamiento de la pared, como estamos viendo, y peor todavía, de engrosamiento de los tabiques, ya deben sospechar de un Wozniak 3. ¿Ya? Un Wozniak 4, aparte de lo anterior, engrosamiento de pared, engrosamiento de los tabiques y la presencia de nódulos o vegetaciones en su interior, ya con aumento del Doppler o el flujo Doppler, ya hablamos de un Wozniak 4 y es completamente maligno. Y ahí hablamos desde un 95 hasta un 100% de malignidad, ¿ya? Un Wozniak 3 tiene entre 50 y 70%. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Prostática. Bueno, como les decía hace un momento, en el tema de lo que es ecografía prostática debemos conocer bien algunos elementos anatómicos relacionados a las zonas de McNeil, que ustedes ya en pregrado ya lo han llevado. Las zonas de McNeil son 5, ya en este caso, dentro de estos, los más importantes es la zona periférica, ya, y la zona transicional, donde se llega a formar lo que es el cáncer y lo que es la hiperplasia benigna de próstata. En la zona transicional habitualmente es donde se llega a formar la hiperplasia de próstata, y en la zona periférica es la zona donde se forman los fenómenos de cáncer. Por eso es que la mayor parte de los pacientes con retención aguda de orina súbita, generalmente clínicamente pueden sospechar de una hiperplasia benigna de próstata, porque el origen va a ser más en el entorno interno. Como podrán ver, miren, a ver, voy a un poquito trasladar acá. Fíjense, esta zona celeste es la zona transicional. Imagínense, cuando esto hace hiperplasia, obviamente, ¿qué va a producir? Va a producir una compresión del conducto, de la uretra, ¿no? Obviamente provocando retención aguda de orina. Y no así tanto de la zona periférica, que cuando hay un cáncer de próstata, obviamente también va a producir, pero en la mayor parte no va a producir una obstrucción así súbita, como lo que es la hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? En este punto es importante que nosotros aprendamos a manejar el término. Ecográficamente nos toca decir simplemente hiperplasia de próstata, nada más. No podemos decir benigna o cáncer de próstata ecográficamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el diagnóstico de cáncer de próstata es anatomopatológico, ¿no ven? A diferencia, hiperplasia benigna de próstata, ¿cómo descartamos si es benigna o es maligna? A través del PSA, ¿no ven? Si tienen un paciente, y ahí vamos a hablar de este punto, a ver, les voy a pasar, denme un momento. Si tenemos un paciente con un tamaño prostático mayor a 20, ya hablamos de una hiperplasia de próstata, nada más. ¿El médico qué va a hacer? Pedir PSA, ¿no? Si el PSA está menor a 4 nanogramos, hiperplasia benigna de próstata.
Si el PSA está mayor a 4 nanogramos, sospecha de cáncer de próstata. ¿Y qué va a hacer? Estudio histopatológico. Ahí recién van a determinar si es cáncer o sigue siendo hiperplasia benigna de próstata. Ojo, ¿no ve? Ese es el algoritmo que tienen que seguir. Ahora, veamos un poquito el tema de lo que es estos videos.